¿Qué tienen en común un científico ateo y una monja franciscana? Ambos buscan la verdad, pero por caminos que parecen opuestos. ¿Y si te dijera que ciencia y fe no son enemigas, sino aliadas que se han malinterpretado por siglos? Desde el inicio de la historia humana, la curiosidad ha sido el motor que impulsa al ser humano a mirar hacia el cielo y preguntarse, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Los antiguos griegos buscaron esas respuestas a través de la filosofía y la observación del cosmos. Los grandes sabios del pasado no separaban ciencia de espiritualidad. Para ellos, entender el universo era una forma de acercarse a lo divino. Hoy, sin embargo, pareciera que el mundo está dividido en dos campos de batalla, los que creen y los que piensan. Pero, ¿por qué? ¿En qué momento la búsqueda del conocimiento se convirtió en rival de la fe? Durante siglos, la Iglesia fue la cuna del conocimiento. Fueron monjes quienes preservaron textos clásicos, quienes fundaron universidades, quienes estudiaron los astros. El padre de la genética, Gregor Mendel, era un monje agustino. Georges Lemaitre, un sacerdote católico, fue quien propuso la teoría del Big Bang antes que cualquier otro. Pero algo cambió durante la Ilustración. La razón fue elevada a trono, y lo divino fue confinado al rincón de las supersticiones. Desde entonces, muchos han creído que la fe es enemiga del progreso. Pero esta es una narrativa incompleta. Hoy vivimos en la era de la información. Internet, inteligencia artificial, viajes espaciales, medicina personalizada. Pareciera que Dios ha quedado obsoleto para muchos. ¿Para qué creer en Dios si la ciencia lo explica todo?, preguntan algunos. Pero esa es una confusión profunda. La ciencia explica el cómo, pero no el por qué. Sabemos cómo nacen las estrellas, pero ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué amamos? ¿Por qué sufrimos? Esas preguntas siguen siendo terreno de la fe, no porque la ciencia no quiera responderlas, sino porque simplemente no puede. Richard Dawkins, famoso biólogo ateo, ha dicho que la fe es creer sin pruebas. Pero eso es una caricatura. La verdadera fe no es ciega, es razonable. No es negar la evidencia, sino trascenderla. Creer que todo el universo surgió de la nada sin ninguna causa es, en muchos sentidos, un acto de fe también. El creyente ve el orden, la belleza, la complejidad del universo y afirma, esto no puede ser un accidente. El científico honesto, incluso si no cree, admite que hay un misterio en la raíz de todo. Fe y ciencia, entonces, no se contradicen, se complementan. Uno de los científicos más brillantes del siglo XX, Albert Einstein, dijo, la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Él no era un religioso convencional, pero entendía que hay una dimensión espiritual que la ciencia no puede abarcar. La capacidad humana de asombro, de amor, de sacrificio, no puede reducirse a reacciones químicas. La fe le da sentido al conocimiento. La ciencia, a su vez, le da estructura al misterio. Juntas, forman una sinfonía que nos invita a conocer y amar. En pleno siglo XXI, algunos de los científicos más destacados también son creyentes. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, es un cristiano devoto. Para él, estudiar el ADN es leer el lenguaje de Dios. John Paul King Gorne, físico cuántico, se convirtió en sacerdote anglicano. Ambos aseguran que no hay contradicción en amar a Dios y a la ciencia. Su vida es testimonio de que se puede tener una mente brillante y un corazón creyente. Pero ¿qué pasa con los milagros, lo inexplicable? La ciencia no está hecha para negar los milagros, sino para buscar patrones y leyes. Lo milagroso, por definición, rompe esos patrones. La fe no exige que todo sea milagroso, solo reconoce que hay momentos donde lo imposible se vuelve real. La ciencia no puede probar que no hay milagros, solo que no puede explicarlos, todavía. Y quizá nunca. Porque hay cosas que solo se ven con los ojos del alma. ¿Y los jóvenes? Muchos abandonan la fe porque creen que deben elegir entre creer y pensar. Pero eso es falso. Podemos creer y pensar. Podemos dudar y buscar. La fe madura con preguntas. No se extingue con la ciencia, se refina. Enseñemos a los jóvenes a dialogar, no a dividir. A amar la verdad, venga de donde venga. Solo así formaremos mentes críticas y corazones espirituales. La fe sin ciencia puede caer en fanatismo. La ciencia sin fe puede volverse arrogante. Necesitamos ambas. Necesitamos científicos con alma y creyentes con pensamiento. En un mundo fracturado,
el diálogo entre fe y ciencia es un puente urgente. Solo así podremos construir una humanidad más sabia, más justa y más esperanzada. Este no es un debate técnico, es una cuestión de sentido. ¿Qué clase de humanidad queremos construir? ¿Una donde la razón y la fe se abracen, o una donde se desprecien? El futuro no será de los creyentes o los escépticos, sino de los humildes. Aquellos que reconozcan que ni la ciencia ni la fe tienen todas las respuestas, pero que juntas pueden darnos esperanza. Vivimos en una era donde los avances científicos parecen milagros, trasplantes de órganos, inteligencia artificial que predice enfermedades, telescopios que nos muestran galaxias a miles de millones de años luz. Y sin embargo, con cada nuevo descubrimiento, surge también una nueva pregunta existencial: ¿es esto todo lo que hay? ¿Solo átomos y vacío? ¿No hay un propósito detrás de este increíble orden? Cuando el ser humano se enfrenta al universo en su vastedad, la ciencia le muestra su pequeñez, pero la fe le recuerda su dignidad. Hay quienes dicen que la ciencia ha matado a Dios, pero eso es un mito. Lo que ha muerto es una imagen infantil de Dios, como un mago que interviene cuando no entendemos algo. El Dios de la fe no se esconde en los huecos del conocimiento, sino que sustenta todo lo que existe. Él no compite con las leyes naturales, las creó. Por eso, cuanto más entendemos el universo, más descubrimos los dedos de Dios impresos en su diseño. Isaac Newton, uno de los padres de la física moderna, escribió más sobre teología que sobre ciencia. Para él, descubrir leyes físicas era desvelar el orden de Dios. Y no fue el único. Kepler, Galileo, Pascal, muchos gigantes de la ciencia eran creyentes profundos. Ellos no veían contradicción, sino armonía. ¿Y nosotros? ¿No deberíamos aprender de ellos en lugar de enfrentar lo que puede ser complementario? Image Pranks. El conflicto entre ciencia y fe no es natural, es cultural. Fue alimentado por ideologías y malentendidos. En muchos casos, la Iglesia no se opuso a la ciencia, sino a ciertas interpretaciones ideológicas. Y la ciencia, por su parte, fue usada a veces para atacar la religión, no por evidencias, sino por intereses. Hoy, estamos ante una oportunidad única: superar esas heridas y empezar un diálogo auténtico, donde el creyente no tema al laboratorio y el científico no rechace el misterio. El ser humano no solo necesita datos, necesita significado. La ciencia nos dice que el universo tiene 13.8 mil millones de años. La fe nos dice que somos amados desde antes de que el tiempo comenzara. La ciencia nos dice que estamos hechos de polvo de estrellas. La fe, que ese polvo fue soplado por el aliento de Dios. Son narrativas distintas, pero no opuestas. Una habla del mecanismo, la otra, del propósito. Juntas, nos dan una visión más completa de quiénes somos. En un laboratorio del MIT, un grupo de científicos trabaja en la creación de órganos artificiales. Su meta: salvar vidas. Cada avance que logran es celebrado como una hazaña tecnológica. Pero uno de ellos, una joven bioingeniera, se detiene un día y dice: hacemos maravillas, pero aún no podemos crear una sola célula viva desde cero. Ese reconocimiento de los límites despierta algo en la conciencia. Por más que sepamos de estructuras, funciones y códigos genéticos, la vida misma sigue siendo un misterio. Algunos argumentan que todo lo que existe se puede explicar mediante leyes naturales. Pero, ¿de dónde vienen esas leyes? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, afirmaba que la ley de la gravedad permite que el universo se cree a sí mismo. Pero esa afirmación, aunque brillante, también plantea otra pregunta: ¿por qué existe la gravedad? El hecho de que haya leyes implica un legislador. Y esa es una intuición que muchos científicos comparten en lo más íntimo, aunque no siempre lo digan en voz alta. A lo largo de la historia, la ciencia ha corregido errores de interpretación bíblica, como en el caso de Galileo. Pero también la fe ha recordado a la ciencia sus límites éticos. Cuando se intentó justificar el racismo o el genocidio con teorías científicas mal aplicadas, fue la voz de la conciencia espiritual la que dijo: alto. La fe protege la dignidad humana cuando la ciencia corre el riesgo de despersonalizarla. No se trata de controlar, sino de dialogar. De equilibrar verdad y compasión. La teoría del Big Bang, que describe el origen del universo, fue propuesta por un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Este astrónomo belga no solo era un científico brillante, sino también un hombre de fe. Propuso que el universo surgió de un átomo primigenio, lo que hoy conocemos como el punto inicial de toda expansión cósmica.
Su fe no le impidió investigar el cosmos, al contrario, lo motivó. Sabía que explorar la creación no era negar al Creador, sino honrarlo. Su vida es testimonio de que ciencia y fe pueden ser aliadas en la búsqueda de la verdad. En la medicina, la fe juega un rol silencioso pero vital. Muchos médicos, aunque profundamente científicos, oran antes de operar. No por superstición, sino porque reconocen que hay factores que escapan al bisturí. En hospitales de todo el mundo, se han documentado casos de curaciones inexplicables, remisiones espontáneas y fuerzas de voluntad que desafían los pronósticos. La ciencia estudia estos fenómenos, la fe los contempla. Ambas buscan comprender, aunque con lenguajes distintos. En una clase de física cuántica, un profesor explica que una partícula puede estar en varios estados a la vez hasta que es observada. Su alumno levanta la mano y dice, eso me recuerda a la fe, creer en lo que no se ve, pero existe. Todos ríen, pero en esa frase hay profundidad. La mecánica cuántica ha desafiado nuestras ideas de realidad, tiempo y espacio. No son ideas religiosas, pero sí abren puertas a un mundo menos rígido, más abierto al misterio. Y el misterio es el terreno donde la fe florece. En el corazón de muchas universidades de élite, como Harvard, Yale o Cambridge, se encuentran capillas antiguas. No como adornos del pasado, sino como recordatorios de que estas instituciones nacieron del deseo de conocer a Dios a través del estudio. La ciencia, en su forma más noble, es una peregrinación intelectual hacia la verdad. Y la fe, en su forma más pura, es una apertura humilde a lo que está más allá de la razón. Ambas buscan luz. Ambas temen la oscuridad de la ignorancia. Cuando caminan juntas, el conocimiento se vuelve sabiduría. No se puede hablar de compatibilidad sin hablar de vocación. Hay científicos que han descubierto su fe al estudiar el orden del universo. Hay creyentes que han encontrado su misión en la investigación médica, la robótica o la ecología. La vocación es esa voz interior que susurra, aquí es donde Dios quiere que estés. No todos estamos llamados al púlpito. Algunos están llamados al microscopio, al laboratorio, a la ingeniería genética. Y desde ahí, dar gloria a Dios con cada hallazgo. Pero también hay dolor. Hay científicos rechazados por sus comunidades de fe. Y creyentes ridiculizados por sus colegas académicos. Esa fractura causa heridas profundas. Un joven estudiante que ama a Dios y a la física puede sentirse obligado a elegir la Biblia o la ecuación, la oración o el telescopio. Esa disyuntiva es falsa. Nadie debería tener que negar una parte de sí para desarrollar otra. Necesitamos entornos donde ambas dimensiones sean no solo aceptadas, sino celebradas. En una entrevista, el astrofísico Neil deGrasse Tyson dijo, la ciencia no necesita a Dios para explicar el universo. Y tiene razón, si lo que se busca es una explicación mecánica. Pero el error es pensar que porque algo se puede describir, deja de tener un sentido más allá. Saber cómo funciona una sinfonía no le quita su belleza. Conocer los procesos de la fotosíntesis no elimina el asombro ante un bosque. La ciencia explica el cómo, la fe responde al por qué. El problema no es la ciencia, sino usarla como escudo para no mirar hacia adentro. En el otro extremo, hay quienes ven la ciencia como enemiga de Dios. Temen que cada nuevo descubrimiento debilite la fe. Pero la verdad no se contradice. Si algo es cierto, lo será desde el microscopio y desde el altar. El temor viene cuando hemos edificado nuestra fe sobre interpretaciones rígidas, no sobre la roca. Dios no se ofende porque entiendas mejor el universo, Él lo diseñó. Cada hallazgo genuino es una caricia a su gloria. El creyente no teme la verdad. La busca, la ama, la honra. Muchos jóvenes hoy sienten que deben escoger entre la ciencia y su espiritualidad. Pero los modelos del pasado están cambiando. Cada vez hay más científicos que hablan abiertamente de su fe y más líderes religiosos que valoran la ciencia. Hay congresos, institutos y publicaciones que fomentan el diálogo. La frontera entre ambos mundos ya no es un muro, sino un puente. Lo importante es el corazón abierto, el deseo sincero de verdad. En ese espacio, Dios se deja encontrar también en el laboratorio. Entonces, después de todo lo dicho, ¿fe y ciencia son compatibles o contradictorias? La respuesta no está solo en libros ni experimentos. Está en tu interior. La fe y la ciencia no son rivales, sino reflejos de la misma sed de verdad. Ambas nacen del asombro, del deseo de comprender, de mirar el universo y preguntarse, ¿qué hay más allá?
Si Dios es la verdad, entonces todo camino sincero hacia la verdad es, en última instancia, un camino hacia Él. No temas explorar, no temas preguntar. Dios no se esconde de la razón, se revela en ella con humildad y majestad. Ahora es tu turno. No apagues tu mente para alimentar tu fe, ni cierres tu corazón por seguir la lógica. Vive con ambos abiertos. Lee, estudia, cuestiona, ora. Apoya a quienes construyen puentes entre estos mundos. Forma parte de una generación que no divide, sino integra. Comparte este mensaje. Hazlo llegar a un joven que duda, a un maestro que inspira, a una comunidad que busca. Porque cuando la ciencia y la fe caminan de la mano, el ser humano no solo entiende más, se transforma. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita reconciliar su mente con su alma. Suscríbete a Tu Encuentro con Dios y activa la campana, porque cada semana traemos reflexiones que iluminan la fe, inspiran el pensamiento y transforman vidas. Deja tu comentario. ¿Cómo has vivido tú la relación entre ciencia y fe? Te leemos con atención. Y recuerda, cuando la razón y el corazón caminan juntos, es ahí donde realmente encontramos a Dios.